Gracias por estar presente en este nuevo seminario que estamos ofreciendo desde el capítulo de Psicología de la Emergencia, Resolución de Conflictos e Intervención junto a diferentes víctimas en urgencias, emergencias y desastres de la Asociación Argentina de Salud Mental, a quien agradecemos por brindarnos nuevamente el espacio para brindar un seminario más a nuestros queridos y queridas colegas y todas las personas de diferentes profesiones también interesadas en una temática interesante el día de hoy, junto a una reconocida expositora internacional, como es la magíster Dagny Castañeda Espinosa. Yo no quiero extenderme mucho en la presentación porque sé que el resto lo va a seguir comentando Dagny durante su exposición, pero sí quiero compartirles brevemente el recorrido profesional de Dagny, ¿sí? Dagny Castaneda Espinosa es de México, es magíster, es psicóloga clínica con expertise en psicología de emergencias, licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, posee una maestría en psicoterapia Gestalt y otra maestría en ciencias del acompañamiento humano. Está formada y posee expertise en el diplomado de medicina alternativa, el diplomado en psicología de emergencias de nuestra querida Asociación Argentina de Salud Mental, el diplomado en desarrollo humano y también el diplomado en terapia corporal, y es socia fundador y miembro de la Federación Internacional de Psicologías de la Emergencia. También es miembro del grupo de psicólogos en emergencias internacional y directora de contenido psicológico de la revista Dignidad para Bomberos. Es coautora de libros de descarga electrónica de psicología en emergencias y creadora e investigadora del modelo DASE para el manejo del trauma psicológico docente, como también es conferencista y tallerista a nivel internacional. Bueno, brevemente intenté compartirles toda la experiencia, la expertise de Dagny, sé que ella lo va a hacer a lo largo del recorrido de estas 2 horas de su seminario. También quiero invitarlos a que si desean formar parte de nuestro capítulo, tienen que escribir, ¿sí?, a la Asociación Argentina de Salud Mental y solicitarlo para incorporarse y formar parte de las actividades que realizamos a nivel anual, como el Congreso Nacional Internacional, las jornadas, los seminarios, el intercambio profesional académico en investigación docente y demás. Y por último, también invitarles eh, a que recorran los diplomados que estamos proponiendo para el año 2025 en Psicología de la Emergencia y Apoyo Humanitario, el otro también en Resolución de Conflictos, Negociación en Crisis y Mediación, ambos con destacados y destacadas especialistas en las áreas de diferentes países y continentes, y también tienen a disposición el curso específico de inglés en salud mental y un nuevo diplomado que he añadido este año, que es Salud Mental e Inteligencia Artificial, también con destacados y destacadas especialistas. Además, hay una amplia gama de diplomados de otras áreas y especialidades a los cuales pueden acceder. Bueno, dicho esto, le voy a dar paso a la querida amiga y colega Dagny para que comience su seminario. Dagny, bienvenida, el encuentro es tuyo. Muchas gracias, Diego. Gracias a la Asociación Argentina de Salud Mental por la invitación también. Y bueno, al auditorio, para ustedes buenas tardes, para mí son buenos días todavía, tenemos 3 horas de diferencia y hoy es una mañana con fresquito por acá. Sé que no todos pueda ser probable que tengan la cámara activa, no pasa nada. Me siento más acompañada cuando sí dejan un poco la cámara activa y que puedan interactuar conmigo en las dudas que puedan tener. ¿Sale? Entonces, bueno, ya la presentación la hizo mi querido Diego. Saludos a todos los que me están dejando en el chat desde donde se conectan conmigo. Eh,
No sé, están haciendo una pregunta, que si deben dejar en el chat sus datos para la asistencia, están preguntando. Sí, no, no sé. Ahora les confirmamos por el chat. Ah, ya. A ver, atentos al chat, los que no tengan por ahí eh, el chat activo, ahorita les leo el mensajito que van a dejar. Pero bueno, entonces, para que más o menos sepamos desde dónde, buenos días, Victoria, desde dónde nos estamos enlazando, estoy en la parte central de México, central occidente. Entonces estoy en el estado que es Jalisco, que le da identidad a mi país. Estoy en la tierra del mariachi y el tequila. Hace rato Diego decía de los tacos. Tacos hay en todo el país, pero sobre todo el tequila y el mariachi de acá es, ¿no? De la tierra donde estoy. Entonces, pues más o menos para que vayámonos como un poquito ahí en el intercambio, conociendo desde dónde estamos. Bueno, no sé si ya quedó el mensajito en el chat, pero esperemos la indicación. Yo igual voy mientras avanzando, ¿vale? Entonces, ¿alguno de ustedes que no sea psicólogo, que a lo mejor quiera activar su micrófono para decirme qué profesión tiene, psicólogo o psicóloga, o dejarme en el chat qué profesión tienen, que no sean psicólogos? Digo, porque entiendo que la mayoría tal vez sí, pero si hubiera alguien que no, para ser mucho más clara en estudiando recién, ¿ok? Pero psicología, ¿verdad, Victoria? ¿Sí? Bueno, parece que tendremos entonces hoy puros psicólogos, igual nos podemos entender bastante bien. Lo que no quede muy claro, pues me lo hacen saber. Y entonces, más o menos el temario es así, ¿no? No vamos a descubrir ningún hilo negro en lo relacionado con el duelo, sobre todo concepto, revisarlo desde la Gestalt, que es enfermería. Bienvenida, Carolina. Enfermera, muy bien. Nos vas a poder aportar algún caso, por ejemplo, se me ocurre. Ok, dice, sí, que tengan nombre y apellido está bien en el chat, ¿verdad? Creo que hay que dejarlo en el chat, nombre y No, apellido. que se renombren con su nombre y apellido, que después queda. En la pantalla, en su... Claro, sí, 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 Ok, ya, ok, que no aparezca iPhone tal, ajá, que aparezca el nombre. Ay, yo exactamente. no tengo mi apellido, ya voy. Un momento. Poniéndolo al ejemplo, ahí voy. Castañeda. Listo. Dagny Castañeda. Bien, entonces les decía, ningún hilo negro en duelo desde la Gestalt. Muy brevemente, algunos factores de vulnerabilidad, síntomas, personajes relevantes sobre el duelo. Es importante que conozcamos la historia para poder también entender hacia dónde vamos, ¿no? Por ahí te voy a platicar una pequeña metáfora de Fritz Perls y luego empecemos un poco a introducirnos hacia el modelo. Entonces revisaremos cómo se da el desequilibrio organísmico, el ciclo de la experiencia, cómo son justamente los ciclos gestálticos en el duelo, solo te hablaré de tres, y cómo es que nace esta propuesta, ¿no? Y ya, hasta ahí llegamos el día de hoy. Entonces, bueno, algo que probablemente ya conoces sobre qué es el duelo. Quien está cursando la enfermería, por ejemplo, a lo mejor lo ha vivido, ¿no? Pero entonces, como tal, el concepto es el siguiente. El proceso de duelo, entonces, es aquel que nos permite adaptarnos ante cualquier pérdida. Pérdida, lo que se te ocurra. Puede ser pérdida de la salud, pérdida de un miembro de tu cuerpo, pérdida de trabajo, pérdida de una persona, pérdida de una relación, pérdida de una mascota, una pérdida económica, cualquier pérdida que se te ocurra, ¿va? Por ejemplo, durante pandemia perdimos no solo la estabilidad emocional, creo yo, sino la libertad, ¿no? De poder estar en otros espacios. Entonces también estuvimos atravesando ahí duelos importantes. Y bueno, entonces abarca o atraviesa los procesos de duelo distintas dimensiones. Estamos hablando que nos va a afectar físicamente y también a nuestros pensamientos y también nos podría cambiar un poco como estas creencias o sentido de vida que tenemos y, por supuesto, la conducta. ¿Sale? Ahora, desde la Gestalt,
¿Qué sentido tiene el duelo? Este duelo nos hace tener una sensación entre estar atrapados en la experiencia pasada y no poder avanzar hacia el futuro. Ajá. O que el futuro pueda resultar angustiante. Entonces, básicamente las personas en ese momento pueden experimentar síntomas como pérdida de control, confusión, ansiedad, cuadros depresivos o síntomas depresivos, temer a volverse loco porque la persona se está viviendo en crisis. ¿Ah? Sin embargo, habrá que entender entonces que estas crisis son justo lo que nos hace ir hacia una nueva vida, un lugar donde encontremos la resignificación, ¿no? Muy gestalt este término, resignificar la experiencia, retomar el aprendizaje, empezarlo a aplicar. Y aquí me gusta compartirles un poco esta idea de que en el idioma chino existe un ideograma, se le llama, ¿ah? Es decir, como un pequeño dibujito con el que ejemplifican o simbolizan la palabra crisis. Y esta palabra entonces, o este símbolo del que les estoy hablando, se compone de dos caracteres. Uno significa peligro, por un lado, y por otro lado existe oportunidad. ¿Ah? A ver, lo estoy leyendo en el chat, pero todo bien. Ah, listo. Entonces, justo esta idea de peligro, oportunidad, me agrada, porque me parece que en las crisis justo es así, ¿no? Hay que tratar de ser resiliente, salir adelante a pesar de las circunstancias lo mejor posible. No siempre salimos sin ninguna herida, ¿no? Generalmente sí algo nos puede impactar de alguna manera, y sin embargo, entonces la idea o la intención aquí es que podamos librar las batallas lo mejor posible. A ver, vamos a ver cómo borro esa rayita que se hizo en la pantalla. Creo que con esto. Sí, listo. Muy bien. Entonces, avanzamos otro poquito más. Si hablamos de los factores que nos hacen pues más vulnerables, nuevamente, todos los que tengan la carrera en psicología, pues no va a ser nada nuevo para ustedes, ¿no? Pero, ¿dónde nos va a vulnerar? Por ejemplo, piensa en, si estamos hablando de perder a una persona, ¿quién era esa persona? Entonces, no será lo mismo que sea un vecino a quien quizá algunas veces decías, hola, buenos días, a que sea papá, mamá, un hijo, una pareja, ajá, o alguien sumamente querido o cercano para ti. ¿Ah? También vamos a encontrar que el tipo de relación y lo significativa que era esa relación, es decir, ¿era una relación muy cercana o era una relación distante? Y eso va a ir, imagina esto como una pequeña gráfica, ¿no? Irá incrementando puntos o los irá haciendo que disminuyan o se estabilicen, ¿no? Otro factor a considerar entonces es la forma en la que muere o finaliza, porque recuerdas que te decía, no solo es muertes o pérdidas de personas, ¿no? También podría ser cómo se acabó ese trabajo, cómo fue que perdiste todo ese dinero. Ajá. Entonces, la forma en la que acabó esa situación que te está provocando duelo o esa muerte. Y si estamos hablando de muerte, pues imagínate, podríamos tener muertes naturales, accidentales, si fue muerte por suicidio, si fue un homicidio, y lo mismo cuando es situacional. ¿Ajá? Si fue algo que fue intempestivo, que fue como muy gravoso, que fue muy sanguinario, no sé, cosas así. Y lo mismo en el trabajo, si fue en situaciones muy hostiles, si fue con acoso, si fue en los mejores términos y entonces el duelo se puede sobrellevar de mejor manera, etcétera. Otro factor importante será considerar los antecedentes históricos y entonces aquí tenemos, como terapeutas nos podemos entrar en conocer si la persona ha tenido ya pérdidas anteriores y cómo fue elaborando esos duelos. Te podrás encontrar, quizá los que ya tienen algún tiempo ejerciendo, podrán refutar o darme la razón en lo que voy a decir. Pero te podrás encontrar que en muchas de las ocasiones no elaboran el duelo por completo.
lo van llevando de una forma, entre comillas, natural, es decir, sin el acompañamiento terapéutico, sin ayuda de un profesionista, y entonces hacen lo que pueden con lo que les va pasando, ¿eh? Pero no es que precisamente lleve como esta mirada profesional que está más atento a algunas otras pequeñas cosas que se pueden ir cuando pues no se tiene la profesión. ¿Cierto? Lo que acabo de decir, ¿les ha pasado? ¿Sí? ¿No? Sí, por ahí dicen en la pantallita, ok. Muy bien. Tenemos variables de personalidad y por qué es importante que las consideres, porque no será lo mismo un duelo de acuerdo a la edad, el género, el temperamento de las personas, el carácter, las aptitudes e incluso las actitudes. ¿No? Todo esto que acabo de mencionar es como si fuera la caja de herramientas lo más completa o faltándole algunas pequeñas piezas, porque así es, conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevas experiencias, aprendizaje, habilidades, etcétera. Entonces, lo esperado sería que la persona entre menor edad tenga más trabajo le pueda costar algunas cosas, porque la sorpresa es que los niños son bastante más resilientes que los adultos. Los adultos somos más aprensivos, más apegados a ciertas situaciones, ¿no? Pero entonces, tómalo en cuenta. Variables sociales, estamos hablando de rol y estatus social. ¿Ah? Y entonces, nuevamente vuelvo a la caja de herramientas. Rol y estatus social está hablando de no será lo mismo que a lo mejor si tengas forma de sostener económicamente un proceso de psicoterapia, por ejemplo, a alguien que tenga recursos muy limitados y quizá no pueda estar en un proceso muy largo. Por esto es que creo que esta propuesta también puede ser bastante funcional, porque estamos hablando de elaborar un duelo, por supuesto algo que no tenga como estas variantes muy graves, eh, podrían estarlo procesando más o menos en unas 10 sesiones, entre 10 y 12 sesiones. Es un proceso de terapia breve, ¿no? Y ya una vez que finalizas como este tema, pues entonces el paciente podría retirarse del proceso, si es que fuera el único tema a tratar. Ajá. Entonces, bueno, ese es otro de los beneficios que tenemos. Tenemos también variables económicas y esto quiere decir que de acuerdo a la posición económica que tenga esa persona, es decir, depende del ingreso de alguien más, genera su propio ingreso, este ingreso es estable o es muy variable, es decir, algunos días gana poco, otros días gana mucho. Ajá. Este tipo de situaciones también podrían ahí interferir con el proceso de duelo. Tenemos también las experiencias previas con la muerte o situaciones similares. Les decía, no siempre es muerte, también son otro tipo de pérdidas. ¿En qué sentido? Se parecen mucho a si ya vivió otros duelos. Aquí nos vamos a centrar en ideas fundantes en relación a la muerte o a perder. ¿Ah? Y entonces te podrás encontrar si se sienten desamparados, si se sienten abandonados, si, sobre todo si conecta con la historia de vida. Ajá. Em, por ahí va a tener un poquito más de sentido, creo, un poco más adelante. Cuando otro factor de vulnerabilidad serán los recursos de la persona para entonces superar las crisis y estamos hablando de con qué estrategias cuenta hasta el día de hoy para poder superarlo. Y por último, tenemos la forma de experimentar vivencialmente esta muerte o el fin de lo que sea que estén pasando, ¿no? Y aquí entonces exploraremos los temores, si están presentes o no ante esta pérdida. Si no lo están, también es importante que sigamos explorando, ¿no? El qué está pasando, este aplanamiento o esto es un mecanismo de defensa, es una resistencia, que puede estar por ahí, ¿no? Entonces, por eso será importante que lo tomemos en cuenta, ¿vale? Con esta información, ¿alguna duda antes de que avance? No. Perfecto. Entonces, avanzamos un poquito a los síntomas. Nuevamente, creo que la mayoría los podemos identificar o conocer, entonces no me voy a tomar mucho tiempo en la revisión. Tenemos estas grandes áreas. Habrá síntomas emocionales, síntomas que vamos a poder percibir porque son en el físico, síntomas que sean a nivel de pensamiento y luego cómo se modifica la conducta. A ver, un momento que me hablan en el chat. No. Ok. Entonces, el breve de esto, emocionales, por ejemplo, tristeza,
¿no? Evidentemente. Pero también podremos encontrar enojo y podremos encontrar miedo. Generalmente, estas emociones van dirigidas hacia la persona que estoy perdiendo, por ejemplo, o hacia el trabajo o situación que estoy perdiendo. Ajá. Entonces se dirigen hacia esa persona, hacia otros, es decir, luego ando buscando responsables, o hacia mí mismo. Tiene como estas distintas formas de rebotar la emoción. Ajá. Y entonces tampoco sería de extrañar que en cuanto a lo emocional puedan aparecer emociones como la culpa o la soledad o el desamparo, como lo mencionaba hace rato. Entonces, por ahí eso es lo que me gustaría que entendieras. En los malestares corporales, pues estamos hablando que cuando se está atravesando un duelo, casi siempre refieren cierta presión en el pecho. Mayormente es este síntoma, como mucha presión en el pecho. También se puede asociar a dolores de cabeza, a dificultad para respirar, y esto empieza a sonar un poco a ansiedad, también tiene relación, ¿no? Ah, una sensación extraña en la garganta, es decir, te podrían referir, tengo un nudo en la garganta, o me duele mucho mi garganta, o está apretada mi garganta, o siento espinas, ¿no? Algo en la garganta. Por supuesto, falta de energía y fatiga, que ahí que con claridad sabríamos que estamos con síntomas de depresión, ¿no? En cuanto a los pensamientos, entonces tenemos ideas recurrentes en relación a, si fue una muerte, por ejemplo, la muerte de esa persona, pero luego también empiezan a espejearlo, la propia muerte, ajá, se convierte en, ocupa mucho espacio en la cabeza. Si fue una situación, entonces se empieza a pensar mucho sobre la vulnerabilidad ante esa situación. Es decir, se centran mucho en cómo es que llegaron ahí, en qué pudieron haber fallado, o sea, mucho en relación a la culpa, como todo lo que está alrededor de la culpa. Y entonces, bueno, eso va a provocar también dificultad para estarse concentrando, para dirigir la atención, para ir en la búsqueda de un nuevo empleo, por ejemplo, o cómo recuperar dinero si es que fue una pérdida económica, etcétera. Y en cuanto a la conducta, entonces, bueno, se verá alterado el sueño, la alimentación, por ejemplo, también, y veremos algunas otras conductas como andan haciendo cosas sin sentido, o sea, una conducta errática, más distraídos. Podría ser también que podamos ir al otro extremo, nos polaricemos, ¿no? Y como con actividad muy intensa, pero sin un propósito o sin organización. Ajá. Se puede ver que se aíslen, estar como con más apego a algo o a alguien, a alguna situación, estar evitativos, o sea, nuevamente tenemos estos polos, ¿no? Se empiezan a percibir aquí. Y bueno, entre otras cosas que ya conocemos vienen recuerdos, vienen estas inquietudes, ¿no? Como de no querer olvidar la voz, el aroma, este tipo de cosas, sobre todo cuando son muertes, se empieza a percibir mucho aquí, en la esfera conductual. ¿Ah? Ahora, los personajes relevantes de los cuales yo te quiero hablar sobre el duelo, probablemente creo que los puedas conocer todos. Am, bueno, a la primera de ellas, entonces, es a la gran Elizabeth Kubler-Ross, espero sí pronunciarlo bien. Eh, Ella es de las pioneras en hablar sobre tanatología. En algún momento, entonces, ella empieza a establecer esta idea sobre la tanatología, pero con una mirada mucho más humanista, ¿no? Y entonces empieza a introducir estas frases como se pierde el sentido del yo y también la vida cambia después de esta pérdida. Ajá. Entonces, no solo se habla de la pérdida, sino se empieza a hablar de la persona y luego poco a poco se empieza a ampliar la fotografía y empiezan a hablar de los acompañantes, ¿no? Y entonces uno de sus muy grandes libros, muy bueno, por ahí cerquita del año 70, 69, 70, es el de Sobre la muerte y los moribundos. Es lo que te mencionaba, empieza a ampliar esta visión de no solo en el moribundo
no solo en la muerte, sino los acompañantes, el equipo médico, qué pasaba con todos, básicamente, ¿no? Entonces por ahí ella nos empezó a regalar un poquito de esta mirada humanista. Tenemos al doctor Robert E. Cavanaugh. A mí me gusta retomar un poco la propuesta también de él, porque en su libro de Enfrentando la Muerte, que es este que tienes en pantalla, él no se centraba solo en la parte de los cuidados paliativos, ¿no? Sino también empezó a hablar de la atención psicológica a los moribundos, el trabajo emocional con los familiares ante su pérdida que puede ser muy significativa. Y entonces así, un poquito empezaron en esta búsqueda y por supuesto que Fritz Perls pues se lo lleva todavía a trascenderlo hacia el fondo de esta pérdida. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en tu historia? ¿Qué hay sin acomodar? ¿Qué quedó como un asunto inconcluso? Entonces me parece que la amalgama que entre estos tres se puede generar está fabulosa como para hacer una propuesta de trabajo, ¿no? Y entonces de Fritz Perls retomo aquella metáfora sobre cómo se puede entender las distintas etapas del duelo, o cómo sería un duelo desde esta mirada gestáltica, en donde Fritz Perls dijo, somos como cebolla, ¿no? Y entonces tienen que de alguna manera estar pelando cada capa de cebolla, que son, él decía, estas capas son nuestros meollos, ¿no? Ahí vas encontrando nuestros temas, nuestros asuntos, ajá, de tal manera que entonces cada capa tiene su propio desafío. Ajá. ¿Y cuál es la intención del acompañante terapéutico? Pues tratar de ir resolviendo. ¿Resolver qué? Pues la necesidad, ¿no? Entonces, si lo vemos así en la imagen que te estoy poniendo, pues imagina que tienes entonces esta cebolla todavía cubierta incluso por la cascarita, le decimos acá en México, como esta parte que parece de papel, que es el viejo tú. El proceso inicia cuando estamos acá, pelando, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el trabajo terapéutico. Cuando ya logramos desechar todo aquello que no es útil, con lo que ya no nos identificamos, lo que ya no cumple una función, entonces vamos hacia el reconocimiento, es decir, volvemos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? El reconocimiento de este nuevo tú, ya con todo el trascender de la experiencia. ¿Sí me expliqué, verdad? ¿No enredé? No. Bien. Entonces, esto es algo que por ahí del 73 Fritz Perls propuso. Ahora, el desequilibrio organísmico. Creo que por allá en Argentina mayormente son psicoanalistas, pero si me dejan en el chat o si abren micrófono, ¿alguien gestaltista aquí hoy en la clase? ¿O de otros enfoques, cognitivo-conductual tal vez? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Sí, Sofía dice que gestalt. ¿Los demás psicoanalistas? Por ejemplo, Alicia, Ricardo, Elena, ¿sí? ¿Psicoanalistas? Con orientación cognitivo-conductual. Conductual, ajá, cognitivo-conductual. Ricardo, David, ¿qué enfoque tienes? Orientación cognitiva, ya te leí. Ajá, acá. Ok, pues bueno, igual no sé qué tan extraño pueda sonar esta parte que voy a explicar sobre lo gestáltico. Espero ser clara, ¿vale? Bueno, entonces el desequilibrio organísmico, si alguna vez lo habían escuchado, pues es de mucha ayuda. Si no lo habían escuchado, iré despacio para que quede claro. Este tema de cómo se genera, sí centrado en muerte, ¿no? Pero les repito, puede ser muerte o pérdida. Entonces, desde la mirada gestáltica estamos hablando de la forma de implosionar cuando lo dirijo hacia mí, entonces este gran miedo a morir o miedo a perder algo, alguien, no sé, algo así. Y cuando va entonces hacia afuera, cuando es una explosión, entonces ya no es un miedo a que ocurra, sino es la tristeza o la pena. Ajá. Cuando va internalizado, miedo. Y cuando va hacia afuera, entonces se manifiesta en forma de tristeza, de pena, de culpa, de alguna otra emoción. Entonces,
la intención del terapeuta será pues tratar de restaurar un poco este equilibrio o de recuperar el equilibrio que se tenía hasta antes de esta pérdida, ¿no? Integrando la experiencia de la pérdida. Ahora, ¿cómo se va a percibir el ciclo de la experiencia? Ahí viene. Lo voy a aterrizar justo a un duelo, y el duelo sí será por una pérdida. Entonces, tiene muchos nombres el ciclo de la experiencia gestáltica, y probablemente los que sí tienen enfoque gestal me van a acompañar en esto. Es lo mismo, para el caso es lo mismo, ¿no? Entonces, se puede llamar ciclo de la experiencia gestáltica, también lo podrás encontrar información en internet como el ciclo de contacto retirada, ciclo de autorregulación organísmica, el ciclo de satisfacción de necesidades o ciclo gestalt o cualquier otro. Ciclo de la homeostasis, creo que también por ahí alguna vez llegué a leerlo. Entonces, bueno, el punto es este. Se compone de distintas etapas, podrá variar un poquito el nombre, no pasa nada. Como punto 1, a mí me gusta iniciar en la sensación. Esta propuesta que yo te voy a explicar es la que retoma Zinker, y me agrada cómo la explica. Entonces, el punto 1 es la sensación. Y aquí estamos hablando, a ver, la sensación inicial de pérdida. Y entonces, ¿cómo sería? En esta primera fase es cuando la persona está teniendo sensaciones muy intensas o como esta sensación de confusión, de sentirse abrumado ante la noticia. O sea, recién le acaban de dar la noticia y entonces empieza el golpe emocional básicamente. Aquí es donde encuentras sensaciones físicas. Es donde puede venir la presión en el pecho, puede venir como ganas de vomitar o alguna sensación, órgano de choque de estómago, ¿no? Cualquier sensación que te refieran en el estómago. Una sensación de vacío, o es cuando puede venir como este entumecimiento en el cuerpo. Y bueno, entonces habrá que centrarnos un buen rato en esos síntomas. Cuando el paciente te está refiriendo síntomas corporales, ahí nos quedamos. Sé que esto no es propio de otros enfoques, por ejemplo, como cognitivo-conductual. Quizá no se centran tanto en la emoción, sino, digo, en la sensación, sino más en lo que está pasando en la cabeza, pero tiene un sentido centrarnos en esto. Entonces, ¿para qué nos estacionamos un ratito en la sensación en el cuerpo? Para que ante esas primeras señales logres identificar la necesidad emocional. Es decir, esto va a desprender una necesidad emocional. Y justo nos vamos ahí, a esa segunda parte. Para que tú puedas continuar entonces el trabajo, estamos hablando de la toma de conciencia. ¿Y qué sería la toma de conciencia? Pues que pueda reconocer tu paciente el dolor de esta pérdida. Y entonces en esta fase, ¿cómo luce? Una persona que se encuentre en esta fase podrá estarte refiriendo pensamientos y emociones asociadas a esos primeros síntomas. Por ejemplo, te podrá decir, es que estoy muy triste, o ay, es que me duele tanto aquí el pecho y me falta el aire y tengo muchas ganas de llorar. Y entonces ya empiezan a decirte cuál es la necesidad. Miedo o no lo puedo creer, no puedo creer esto que está pasando. Entonces, aquí para favorecer la toma de conciencia será clave que podamos de alguna manera empezarle a dar aproximaciones, o le llamo yo dosis de realidad, como pequeñas gotitas de realidad. Es decir, cuando el discurso pueda ser un no lo puedo creer, esto no me está pasando, vamos buscando lo que sí es creíble. Eso es muy cognitivo-conductual, ¿no? A ver, de hechos reales, tangibles, que sí existe, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Algunas veces están evitando confrontar la pérdida, entonces nos va a ayudar mucho que hagamos ese acompañamiento para promover que sí conecte con la emoción y con la realidad, para que entonces así podamos estar validando la experiencia sin estar juzgando de, ay, ¿y por qué no quieres sentir? ¿Qué te pasa? ¿O por qué no eres valiente para entrarle? No, ahí. Nos vamos a movilizar la energía. Casi siempre cuando te refieren síntomas, por ejemplo, me está doliendo mucho el pecho. A ver, toca el pecho y dime qué hay ahí.
¿qué es ese dolor que hay ahí, no? Y entonces te empiezan a hablar de, es que perder a mi papá está resultando muy doloroso, porque me siento muy sola, porque, ajá, tengo muchas ganas de llorar o no tengo ganas de hacer nada. Y entonces conforme van haciendo contacto, en algún momento lo que se va a necesitar es que esa energía se movilice. Ajá. Y entonces la movilización de la energía va a ocurrir de la siguiente manera. Podrá ser en emociones que estén muy volátiles o podrá ser que conecten con una emoción muy profunda, muy de historia de vida. Ajá. Entonces, si eso ocurre, estas emociones intensas podrán irse a la rabia, a la culpa, a la tristeza profunda, ajá, por la experiencia que está viviendo esta persona, ¿no? Por la pérdida. Y cuando observes un poco esto, rabia, culpa, tristeza, pues ¿qué sigue? Que muevan un poco el cuerpo. ¿Ah? Y entonces si es rabia, pues hay que hacer descarga. ¿Ah? Que bueno, eso nos va a conectar con el siguiente punto, en donde una vez entonces que el terapeuta está aquí en la movilización de la energía, hay que tratar de pedirle al paciente no solo que lo exprese, es decir, ponlo en palabras, ¿qué estás sintiendo? Me siento muy enojado, o es que ¿por qué no lo llevé antes al hospital? O, ajá, y empiezan a verbalizar y poco a poco empiezan a conectar. Ahí tú, acompañante terapéutico, vas a observar cómo su corporalidad empieza a cambiar. Se empiezan a ver, por ejemplo, sudorosos o rojizos, o los ojos se empiezan a ver muy vidriosos y ya vienen las lágrimas. Ajá, te empieza a dar muchos síntomas de que ya conectó con la emoción. ¿Qué me dicen por acá? Ok. Ya. Por ahí Jorge se tiene que retirar. Qué lástima. A ver si luego pasa en la grabación. Entonces me quedé en verbalizar, ajá, en poder expresar y que entonces empiece a darle un cauce a estas emociones con las que ya está conectando, como el ambiente que se está construyendo. Y bueno, entonces justo lo que sigue es la acción, es la siguiente fase. Y ahí es donde se va a permitir la expresión completa de la emoción. Lo verbalizó y entonces lo vamos a pasar de verbalizar hacia accionar en el cuerpo, en algún objeto, no lo sé, conforme lo vaya necesitando la persona. Ajá. Y entonces, esta movilización pues podrá incluir, por ejemplo, rituales de despedida. Y entonces hacemos una silla vacía, le llamamos en Gestalt. Te encuentras la técnica completa en cualquier googleada que des, ¿no? O hasta en el chat GPT te va a decir ahí, la silla vacía, la técnica se hace así. Ajá, por ejemplo, entonces tenemos ahí rituales de despedida, también entablar estos discursos sobre lo que quedó inconcluso, por ejemplo, pueden iniciar aquí. Podríamos ir a la búsqueda de un espacio más seguro para expresar el dolor, por ejemplo, si te estás refiriendo, es que yo no puedo apoyarme en nadie en mi casa, porque todos se quebran, yo soy quien está fuerte aquí. Ok, en este espacio sí puedes, ¿no? Si te quebras aquí conmigo, aquí estoy. Yo te voy a acompañar, yo te voy a validar, yo te voy a sostener, yo voy a saber qué hacer con eso, ¿no? Y entonces así, formamos un espacio seguro para que la persona pueda soltar por completo la emoción. Aquí, si tienes, si conectan con enojo, con mucha furia, mucha rabia, o hay mucha necesidad de hacer reclamos, por ejemplo, de querer culpar a alguien, entonces podemos recurrir a descargas. Y las descargas es en algún colchón o con alguna raqueta o con algo similar, estar generando golpes o en un cojín estar amasando, movilizando las manos, apretando. Si te observas a ti mismo o a ti misma, cuando te has enfurecido, pero sumamente furioso, casi siempre la tendencia es apretar las manos, ¿no? Apretar los puños. ¿Te has dado cuenta? O aprietas mucho la mandíbula y entonces empezamos a generar presión aquí. Ajá. Esas son las señales para ti, señales visuales de ya conectó y está conectadísimo con esta emoción. Entonces hay que ir a la descarga. Si, por ejemplo, hay mucha rabia o muchas ganas de reclamar, entonces pueden tratar de morder, no sé, hojas de papel, alguna toallita que tengas por ahí limpia en el consultorio,
mordiendo y verbalizando el no quiero, o estoy enojado porque te fuiste, o no sé. Permitir que fluya el discurso desde esa emoción. Y entonces eso va a dar pie, esa expresión como muy activa de la emoción, va a dar pie, uno, a que no se reprima la emoción y que no se bloquee el proceso del duelo para que justo se empiece a dar la asimilación, ¿no? De la pérdida. Y entonces el contacto es ahí eso, asimilación de la pérdida, en donde una persona estaría un poco o despacito integrando una pequeña parte de la experiencia, porque no será la única vez quizá que visites este tema o este duelo. Pero entonces aquí justo se descubre algo, se recupera algo y se empieza a integrar a la experiencia, en donde, bueno, se empieza a volver más real, aceptar esta pérdida, que ya no hay marcha atrás, ¿no? Es irreversible, como muy humanista esto, es irreversible, y que además poco a poco empezar a tener nuevamente contacto con su nueva realidad, ahora con estas nuevas estrategias, ¿no? Entonces aquí, como pieza fundamental, asimilar, aceptar, sobrellevar, ¿no? Es un poco como el sentido que estamos buscando en esta fase, y que vuelva a conectar con su presente, para que entonces justo en la última fase, que es la de retirada, entonces estemos un poco hacia el cierre de la experiencia, procesando el qué pasó aquí, qué has aprendido, cómo puedes volver a encontrar paz, cómo puedes resignificar todo ese enojo, es decir, no lo quiero invalidar, pero ¿qué te dice de ti, no? Este enojo. Y entonces así con preguntas clave empiezas a buscar lo valioso de la experiencia dolorosa, frustrante, de enojo, no sé, lo que la persona esté experimentando. Y con la intención de que quizás se pueda desarrollar una nueva perspectiva sobre esta pérdida o sobre la vida. Es decir, o resignifico esta experiencia de mi pérdida, o por lo menos le doy un nuevo sentido a vivir sin esta persona. Ahí es donde vamos a construir este intento de resignificar, ¿no? De darle una nueva perspectiva. Entonces, a ver, para todos los que no son gestalt, ¿fui clara? ¿Sí? ¿O confusa? ¿Fui clara? Bien. Entonces podemos avanzar otro poquitín. A los gestaltistas, ¿una duda? Bueno, a todos, pues no tengo por qué hacer distinción. ¿Alguna duda sobre lo que expliqué? Clarísima, vale. Ok. Me van diciendo, si tienen duda pueden activar el micrófono y dar mi duda. No pasa nada. Ok, entonces, te voy a mostrar solo 3, son más, pero solo 3 ciclos de la experiencia gestáltica en el duelo. ¿Por qué te muestro solo estos 3? Porque estos 3 tienen relación al modelo que yo te voy a proponer. Entonces, no es tan complejo, sobre todo si ya entendimos ahorita es como cómo se da todo este ciclo de la experiencia. Y además, algo que te quiero decir, el ciclo de la experiencia es un ir y venir, no es lineal. Puedes estar avanzando y luego te regresaste, a nuevamente estar en el, ay, me está pasando, ¿Cómo sabes que está terminando? Porque justo empiezan a esta claridad, esta verbalización de, bueno, sí, me doy cuenta que esto, o no me había dado cuenta que lo otro, ya, estamos cerrando ahí la experiencia, ¿ok? Perdón, aquí tenemos el primer ciclo. Entonces, ¿qué te quiero platicar de aquí? Que hay 3 ciclos importantes que están hablando de necesidades y sí van sucediendo uno después del otro, o sea, sí se logran identificar. En este primer ciclo, por ejemplo, mayormente revisaremos o lograremos captar la ausencia hasta la terminación que ocurra, por ejemplo, todos los procesos funerales. Si estamos hablando de muerte, hasta que se acaben todas las ceremonias sociales, toda la burocracia, todo el asunto legal, hasta entonces se va a poder percibir por completo este ciclo, ¿no? Y entonces estamos hablando de, en este primer ciclo,
como puedes observar en pantalla, la sensación viene con sorpresa, este embotamiento emocional, mucho dolor, que parece que empiezan a perder este sentido, ¿qué va a pasar conmigo? Ajá. Y luego viene la parte de la conciencia, en donde logran entender que efectivamente están perdiendo a esa persona, ¿no? O esa situación, y puede empezar a haber mucha sintomatología de ansiedad. ¿Te acuerdas cuando yo te decía? Es cuando se van mucho al cuerpo. ¿Ah? La energización, ya te dije cómo es, que es cuando empieza la verbalización y empieza a brotar un poquito ahí la emoción. Y en la acción, entonces tenemos formas de empezar a comunicar y de accionar. Es decir, cuando se encuentran en toda esta primera etapa, en un proceso de duelo, entre que tendrán que organizar misas, velorio, entierro o cremación, documentos, ajá, toda la parte de la acción, de la movilización de la energía, es eso. Están comunicándole a los familiares, están tomando decisiones sobre dónde sí va a ser, dónde no va a ser, incluso hasta flores de qué color, las personas de qué color van a ir vestidos, etc. ¿Ah? Y entonces el contacto que están teniendo constantemente es con esto, solo con la parte burocrática y organizativa o de organización del proceso. Ajá. Ahora, ¿qué pasa en una segunda etapa? En el segundo ciclo, entonces ya se empiezan a confrontar con la realidad. Ajá. Porque entonces ya finalizó esta primera etapa y entonces en este segundo ciclo, pues, ¿qué crees? Ahora sí se dan cuenta de que se sienten solos, de que viven con mucho dolor, que hay un vacío existencial y entonces lo empiezan un poco a nombrar. Cuando se empieza a movilizar la emoción, entonces luego van hacia tratar de darle orden. Bueno, tratemos de sobrellevar la vida sin tal persona. Y entonces vienen los reacomodos, de cosas, por ejemplo, a ver, si se murió un papá, pues hay que sacar su ropa, hay que sacar todas las cosas que a lo mejor mamá no quiere estar viendo por ahí, o es muy doloroso estarlo viendo, y entonces empiezan como todos estos intentos por no solo reconocer la ausencia, sino de tratar de hacer menos doloroso para otras personas lo que está ocurriendo ahí un poco. Y en el tercer ciclo, entonces tenemos, cuando ya lograron reincorporarlo, es cuando viene esta soledad y esta apertura a nuevas necesidades. ¿A qué me estoy refiriendo? Que entonces ahora, por ejemplo, perdí a papá y pues tendré que construir una relación mucho más fuerte con mamá o con quien me sobreviva a esta pérdida y me represente este sostén, ¿no? Esta figura de autoridad o esta gran contención emocional como a quien yo perdí. Entonces voy a la búsqueda de atender estas nuevas necesidades que están ocurriendo ahora. Cuando hablamos de reconfigurar el campo, entonces nos estamos refiriendo a cómo puedo integrar algunos elementos de esa persona, por ejemplo, de esa persona que yo perdí, para no perderlo por completo, ¿no? Y entonces aquí a eso me refiero con la reacción de aferrarse. Bueno, no me refiero yo, es el autor. A eso se está refiriendo. Cómo entonces venimos a incorporar elementos para, les decía hace rato, para no olvidar su aroma, para no olvidar su voz. Constantemente vamos a las fotografías o a los videos. Ahora pedimos que nos cuenten anécdotas, ¿no? O pedimos conservar alguna camisa, chamarra, no sé, cosas así, para que entonces forme parte de nuestro cotidiano o de nuestro espacio, de nuestro ambiente. Ajá. Aquí es bien importante que podamos reconocer entonces qué otras necesidades están surgiendo, no solo las nuevas, sino todas las que hay como temores muy profundos ahí. ¿Ah? Entonces habrá que trabajar mucho en reconocerlas para poder trabajarlas y que entonces podamos resolverlas. Y con esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Mira, más o menos es así. Las emociones, cuando tú detectas que la emoción es amor, entonces la necesidad es de vínculo. Ajá. Muchas veces por temor a no volver a escuchar esa voz que te decía, cuídate, mijito, ¿no? Que de fondo es amor.
es que venimos a ser aprensivos con los objetos. Cuando la emoción es miedo, entonces la necesidad es protección. Ajá. Y entonces, cuando esté en la movilización de la emoción, en el proceso terapéutico, tu paciente, pues probablemente lo que en algún momento te va a referir es: necesito un abrazo, necesito que mamá o papá me digan tal, necesito que alguien me ayude con esto, me siento muy solo. Ajá. Y entonces ahí se va a evidenciar. Cuando la emoción es alegría, pues lo que se necesita es experimentarla, explotar esa emoción. Cuando es tristeza, entonces nos vamos mucho a la reflexión de esa tristeza, ajá, del qué quieres hacer con esto, que te das cuenta. Y cuando es enojo, pues la necesidad es poner algunos límites o defenderse. Ajá. También tiene un poco el sentido de protección, pero sobre todo en no me lastimes más. Ajá. De defensa. Entonces ahí es donde vamos a la descarga, vamos al discurso de atrévete y dilo, ajá, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí nada más para que lo tengas en cuenta. ¿Dudas hasta aquí, antes de entrarle al modelo? ¿No? ¿O sí? Parece que no, ¿verdad? En el chat, ¿dudas? Muy bien, un momento. Entonces, ¿qué te quiero explicar? Existe algo que llamamos asuntos inconclusos en Gestalt, y justo así es como llega un poquito esta propuesta, ¿no? Entonces, a ver, en Gestalt hablamos del aquí y el ahora. Ajá. Y cuando estamos viviendo procesos de duelo, ajá, este aquí y ahora es interrumpido de alguna manera, ¿vale? A ver, espera un momento. Ok. Es que me hablan en el chat y estoy en todo. Entonces, cuando llegan estos procesos de duelo, se interrumpe un poco el aquí y el ahora, y estos ciclos entonces parece que tienen comienzo, pero ya no tienen un fin, o no se logra entender cómo se están terminando. Entonces, la Gestalt o el acompañamiento terapéutico Gestalt estaría buscando que se tenga ese contacto con la experiencia, que se logre completar todo el ciclo de la experiencia para que salgamos de esa experiencia. Ajá. Ya entendiendo la diferente, ya con esta nueva visión, a lo mejor de sí mismo o de la vida. ¿Y qué es lo que ocurrió eh, con el COVID, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de qué va a pasar después de esta experiencia. Entonces, cuando llegó el COVID, una de las cosas que nos limitaba era, por ejemplo, el contacto no solo físico, sino estaba tu paciente en ambiente hospitalario y entonces no era fácil estar ingresando a esos espacios. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos situaciones como esta, no se logra completar el ciclo de la experiencia y por lo tanto salir de la experiencia hace que nos quedemos incompletos. ¿A cuántos de ustedes les pasó que son acompañantes terapéuticos durante pandemia? Entonces escuchabas constantemente este miedo a morir, miedo a perder al ser amado y no poder despedirse, ¿no? O sea, se empezó a escuchar muchísimo es que ni siquiera pude decirle cuánto lo amaba, o me arrepiento de haberlo dejado ahí porque no lo volví a ver. Me lo entregaron para enterrarlo o para cremarlo, ¿no? Entonces, verdaderamente no se concluía esta parte de los procesos, y eso hacía que yo de alguna manera me comencé a sentir como muy limitada en el cómo ir procesando tantos duelos que empezaron a llegar ahí tan constantemente, ¿no? Entonces, para mí, la parte central fue aquí. Hay que ponerle mucho ojo o mucha atención al contacto, porque es lo que se está interrumpiendo. ¿Ah? No hay despedidas, por lo tanto, si yo me quedo aquí elaborando este contacto, por supuesto, ahí fue durante COVID, ¿no? Pero luego con los años fui descubriendo que a quien alumnos que yo les explicaba este modelo, luego me decían, ¿sabes qué? Lo apliqué en este tipo de ambiente, en este tipo de institución, y el resultado es este. Y entonces fui explorando otras áreas, ¿no? Ya te las platicaré ahorita en un momentito más. Pero así nace esto, durante pandemia. Y a raíz de esta gran necesidad de elaborar por completo el ciclo de la experiencia, a pesar de la falta de contacto.
para que entonces pudiéramos cerrar esos asuntos inconclusos y que ya no nos quedáramos con esta sensación de me interrumpieron mi despedida. Retomo, recuerdas que te mencioné al doctor Robert, retomo de él las fases del duelo. Hay muchos otros autores, alguno de ellos es de mis vacas sagradas, Jorge Bucay, por ejemplo, y hay muchos otros, Nancy O'Connor, y también está Igor Caruso y la misma Elizabeth Kubler, se parecen bastante, pero a mí me gusta la propuesta de él porque a través de las 7 fases que propone él, embonan bastante bien con el modelo que yo te voy a explicar ya en la siguiente diapositiva. ¿Va? Entonces, por eso lo retomo a él, pero no tienen ninguna otra, o sea, lo puedes adaptar tú a la propuesta de fases de duelo que te guste de tu autor favorito. ¿Va? Entonces, creo que no me va a tomar mucho tiempo en explicar cómo son estas fases del duelo, porque la mayoría las conocemos. Por ahí, para la chica que nos acompaña de otra carrera, brevemente menciono entonces, la primera fase, que es shock o negación, estamos hablando como de esta incapacidad emocional para aceptar lo que está pasando, ¿no? La realidad, la muerte. Es cuando vemos la negación. Ajá. También es como muy común relacionarla con esta primera fase, la negación. O el entumecimiento emocional. Ajá, ahí. La segunda, que es la desorganización, es cuando viene la confusión, viene perder un poco el contacto con la realidad y te refieren, por ejemplo, que todas sus rutinas ya cambiaron. Es que ahora ya nada es igual, ahora ya pasa esto, ajá. Muchos te refieren como todo esto que está generando caos porque ya salimos de lo cotidiano. Ajá. En la tercera fase, las emociones violentas, me estoy refiriendo a, en el libro refiere emociones volátiles, más que violentas. ¿Ah? ¿Por qué se relaciona con emociones violentas? Porque muchos van a la ira, al resentimiento, ajá, a un dolor profundo, a la frustración, a la impotencia, al miedo. Pero sobre todo por estas primeras que mencioné, es que se relaciona como emociones violentas. Sin embargo, la traducción real es emociones volátiles, ajá, que están como, esta frase de vivir a flor de piel, las emociones, ¿no? Están como muy ahí, fácilmente abruman, fácilmente conectas con esas emociones. ¿Ah? Luego tenemos en la etapa 4, es cuando las personas pueden experimentar culpa y entonces es una forma natural de estar en la búsqueda de organizar u ordenar en la cabeza esta pérdida. Si yo encuentro un culpable, entonces puedo cerrar la experiencia. Ajá. Ya sea que el culpable lo encuentre afuera o a mí mismo. Ajá. Entonces, pasamos a la fase 5, que entonces es la pérdida y la soledad. Y aquí es donde se vuelve real el soltar a esta persona. ¿Ah? Y en la fase 6, cuando la persona puede empezar a experimentar alivio, es cuando, cuando le doy un sentido a la experiencia, por ejemplo, si vivió un proceso de enfermedad y la misma enfermedad me fue preparando, fue tan complicado que entonces cuando finalmente ocurre es un, bueno, ya está descansando. Ajá. Y esta misma sensación de, bueno, ya está descansando, se logra con el ciclo de la experiencia. Ajá. Cuando logro entonces resignificar toda la experiencia y entonces encuentro un, ok, tengo que seguir, necesito soltar. Ajá. Y entonces ahí un poco viene no solo el alivio, quizá yo lo podría llamar también alivio diagonal, resignificación de la experiencia. Y por último, entonces, el restablecimiento, cuando ya decimos, la vida continúa y entonces quiero continuar integrando esta experiencia. Ajá. Cuando logro ir hacia adelante, cuando nuevamente encuentro sentido a la vida, cuando vuelvo a conectar con otras personas, cuando retomo trabajo, cuando mi energía se estabiliza. Ajá. Más o menos así, esa es la forma en la que se ve. ¿Sí? ¿Claro? Ok, se siguen algunos despidiendo, otros seguimos aquí. Bien, el modelo es así. Por ahí, justo las etapas que te acabo de mencionar, te las volveré a mencionar.
y cómo va la propuesta. Cuando te encuentres personas que están en la etapa 1 y 2, es decir, que están entre el shock emocional, ¿ah? Y si te acuerdas, la etapa 2 es la desorganización, un poquito ayuda a trabajarlo con un diario emocional, o que estén, también por ahí entre las monerías que he estudiado hubo un poco de fonoterapia. Entonces, hoy día sirve que salgan por ahí un playlist y que entonces a través de las canciones estén reconectando, ajá, con la persona amada. ¿Qué es lo que va a desencadenar esto? Pues justo como esta necesidad de que salga, de que brote, el acting out, ajá, que es, no, se va a empezar a desestructurar esta persona, es decir, a desmoronar, ¿ah? Se va a empezar ahí a brotar tanto la emoción que puede venir esta sensación de perder el control. Entonces siempre hay que hacerlo en compañía. No es para que se lo lleven de tarea y ya solo saber cómo les va. El asunto de las canciones es durante el proceso y el diario es sí que escriban ahí, pero que se traigan lo más relevante al proceso. Ajá. Cuando encuentres personas que ya están en la etapa 3 y 4, es decir, cuando hablábamos de estas emociones volátiles, ¿recuerdas? Y hablábamos de la culpa. Ajá. Esta parte la puedes trabajar entonces con preguntas, ¿no? O sea, puedes ir a las reflexiones, porque ya la persona te decía, se está desmoronando, entonces ahora hay que ayudarles a tomar conciencia de la situación en la que están. Ajá. ¿Cuáles emociones no tienen conscientes y entonces andan por ahí oscilando entre el enojo o la rabia o la ira y la culpa? Ajá, cómo lo van llevando hacia adentro. ¿Recuerdas cuando yo te hablaba de la explosión y la implosión? Ahí van, están para afuera y para adentro, para afuera y para adentro. ¿Ah? Entonces, mucho es hacer reflexiones para seguir ahí en la desestructuración, pero un poco encauzándolo, donde podrías hacer preguntas como esta que te dejo en pantalla, ¿no? De, bueno, y con esta pérdida que realmente se fue para siempre, ¿no? O no sé, alguna otra pregunta como, ¿qué es lo que crees que ya no podrías retomar? Que quedó como un sueño inconcluso y que por ahí en tu cabeza te está diciendo que ya no vas a poder recuperarlo. Ajá. Luego tenemos la etapa nuevamente 4 y 5. ¿Y por qué nos estacionamos un poquito en la etapa 4? Porque es cuando están muy centrados en culparse a sí mismos o encontrar un culpable. Ajá. Y la etapa 5 es cuando conectan con la pérdida y la soledad. ¿Ah? Entonces, en esa etapa, entre la 4 y la 5, estamos hablando de que suele aparecer mucho la tristeza. Después de que ya movilizaron mucho el enojo o sus frustraciones, entonces pueden darle espacio a la tristeza. Y cuando están aquí, en su momento más triste, es un momento delicado, porque si conectan con la tristeza y además traen una pérdida del sentido de la vida, ojo, porque aquí es cuando pueden darse ideas de muerte, ¿ah? Ideación suicida, deseos de muerte. Entonces, en esta etapa, en la 4 y 5, es cuando hay que ser muy amables, muy amables en el acompañamiento terapéutico. Ajá. Y es cuando recurrimos a la silla vacía o a las primeras 5 cartas del modelo de terapia narrativa que te voy a proponer. ¿Sale? En un momentito te explico cómo son las cartas, te las voy a proyectar. De hecho, te puedo compartir el archivo para que sea más fácil. Pero entonces trabajamos las primeras 5 cartas de tal manera que podamos buscar reconstruir este yo, ¿no? O sea, esta identidad y que lo podamos llevar hacia la búsqueda de una nueva vida. Me voy a detener un tantito para compartirte ahora las cartas. ¿Va? Mira, las cartas son así. Sí. ¿Me pueden confirmar si lo ven ustedes en pantalla, por favor? Todavía no, ¿verdad? Todavía no. ¿Alguien me avisa, please? No, Todavía todavía ¿Ahí? no. ¿No? Yo ya lo Está estoy viendo. cargando ¿Ahí? ahora. Ah, ya, Ahora ok, sí. ok. ¿Ahí? Sí, Ahora ahí. sí. Ahora sí. Ok. Ahí está. Chicos,
Chicos y chicas, este modelo te lo encuentras, te voy a dejar la página de internet. Te encuentras exactamente este documento que estoy mostrando, te lo encuentras en la página de la FIPE, ajá, de la Federación Internacional de Psicología de Emergencia. Ajá. Te encuentras este modelo completito. Y entonces, me voy a ir específicamente a la parte de las cartas. Ahí voy, aquí. Esto es lo que yo te estoy explicando ahorita. Ajá. Y entonces estamos etapa 4 y 5, primeras 5 cartas, ¿va? Y entonces las primeras 5 cartas se refiere a esto. Ajá. Que le pidas, le vas a dar la indicación completa, ¿no? Oye, te vas a quedar con esta tarea, en donde te voy a pedir que escribas la siguiente frase y ya en casa completa todo lo que venga a tu cabeza. Todo lo que venga a tu cabeza o todos los síntomas incluso que estés experimentando, ¿no? Entonces, las primeras 5 cartas estamos hablando de una por sesión. Estaríamos abordando los momentos más tristes o difíciles que vivir contigo antes de tu partida fueron, y entonces van a ir a la historia. Y ahí tienes un montón de chamba terapéutica si logran compartirte mucho. Luego te vas a sesión 2 o siguiente sesión, ¿no? Cuando ya resolviste la primera. Los momentos más tristes o difíciles vividos después de la partida. Unos antes, otros después. La tercera carta es, ¿qué tienes para reprocharle a esa persona? Aquí es un poquito complicado. En experiencia te puedo contar que algunas veces luego van al deber ser y es, no, yo no puedo reprocharle nada. ¿Cómo crees si era mi mamá o era mi papá? Date permiso. Sí hay cosas que quedaron ahí atoradas, ¿no? Pequeñas, hasta tonterías, pequeñas injusticias. Aquella vez que no me quiso comprar tal cosa. ¿Ah? Pero entonces que se den permiso de reprochar. Nos vamos a empezamos un poco como en las emociones más grises y poco a poco empezamos a explorar emociones más amables, ajá, en donde de qué quieres disculparte, ¿no? Te pido humilde y sinceramente disculpas por, y entonces, bueno, ahí hacemos un trabajo profundo con esa carta y cerramos con el te perdono. ¿Qué quieres perdonarle a esa persona? Ajá. Y luego de ahí, a ver, me voy a... ¿Qué hacemos? Es que voy a estar brincando de pantalla. Hasta aquí son las primeras 5 cartas, ¿va? Déjenme regresar a... ¿Cómo la...? Si yo aquí tengo abierta esta pestaña, ¿la ven? Sí, ¿Sí? ¿Se ve el del modelo? Sí, sí, ¿verdad? cambiaste a la presentación. Ajá, sí, justo. Gracias. Ok, entonces estamos aquí. Nos vamos a etapas 6 y 7. Ajá. Que entonces te recuerdo cuáles son etapas 6 y 7. Es cuando estamos en la búsqueda como de esta sensación de alivio, ajá, y de restablecer a la persona, ajá, que vuelva a tener sentido su existencia, ¿no? Y entonces aquí palabras clave o cosas clave a trabajar es la lealtad. Y entonces, ¿cómo vas a trabajar la lealtad? Honrando la experiencia, ¿no? Como honrando la existencia de esa persona. Y trabajarías con las siguientes 3 cartas, 6, 7 y 8, ajá, del modelo. Entonces, aquí, tarea central del terapeuta es asimilar la pérdida, ajá, que el paciente pueda asimilar la pérdida y trabajar la relación de esa persona con la persona que perdió y con todo aquello que está alrededor. Por eso es la relación yo, tú, eso. ¿Ah? Eso es lo que vamos a estar trabajando. De tal manera que entonces podamos asimilar la experiencia y luego podamos ir a futuras acciones, o sea, como empezamos a encaminar hacia el después, a lo que sigue. Hablar sobre quizá compromisos, ¿no? ¿Qué te comprometes a hacer a partir de ahora? ¿Cómo quieres darle valor a aquello que te dejó? Y entonces me voy nuevamente a las cartas que aquí se deben de estar viendo. ¿Ah? Dijimos 6, 7 y 8, ¿vale? Y entonces aquí, ¿qué tienes que agradecer? Y entonces una carta con todo lo que tienen que agradecer. ¿Qué aprendes de esa persona o de la experiencia? ¿No? Lo que aprendo de ti es, o lo que aprendo de esta experiencia es. Y entonces cerramos con la carta de lo que haré en honor a la experiencia de ahora en adelante, que generalmente incluye compromisos. Bueno, me comprometo a, por ejemplo, acá en México el Día de Muertos, que recién pasó, el 2 de noviembre, a poner un altar,
¿no? De Día de Muertos, donde voy a incluir la fotografía. O por ahí una paciente me decía, cada que haga carnita asada o parrillada, le llaman ustedes, me voy a acordar mucho de mi papá porque lo hacía siempre. Y lo hacía de tal manera. Entonces lo voy a hacer como lo hacía él. ¿Ah? Y entonces así es como se logra recuperar las partes que sí son agradables de la experiencia y las integramos como ahora algo que forma parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Como de nuestro ser en el mundo. Ajá. Y así es como logramos recuperar. A ver, en el chat me dicen... Ah, ya, solo me están diciendo si se veía o no se veía. Ajá. Entonces, por acá te encuentras más información sobre lo que ya te fui explicando, incluida la bibliografía, ¿no? Como de dónde he retomado algunas de estas ideas, etcétera. Para mí es importante que me puedas decir si con esto, con esta explicación breve de cómo son las etapas, en qué momento se sugiere utilizar las cartas, cómo hacer ese acompañamiento, si en realidad te da una buena idea de cómo justo trabaja la Gestalt, ¿no? Que es, estoy observando lo que le pasa a mi consultante, voy acompañándolo desde el presente, desde el aquí y el ahora, para un poquito estar resolviendo esas interrupciones que hubo del contacto y que entonces poco a poco se logren ir cerrando estos ciclos de la experiencia. Eso va a generar la regulación de mi paciente y que entonces eso dé un nuevo sentido de vida. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Cómo estamos con la información? Todo bien, ¿Ven? gracias. Todo bien, Ricardo. Gracias. Ok, que sí, que los links de la bibliografía. Pues sí, justo, miren, puedo dejarles acá en la página de la FIPE, que es www.fipe-ifep.org, se los dejo en el chat también. ¿Ah? Y si no, en la página de Facebook nos encuentran también. Ajá, pero entonces www.fipe-ifep.org, se van a la sección de libros, que además van a encontrar un montón más. Por ahí hay un montón de libros de mi querido Diego, que parece que tiene mucho tiempo para escribir libros. Ese Diego se le lleva estudiando en eventos y escribiendo libros. Entonces, ahí se van a encontrar el modelo, se encuentran un montón más. Por ahí sacamos compilaciones de cómo estuvimos haciendo abordajes durante pandemia, abordajes de acompañamiento desde la psicología de emergencia. Entonces está padrísimo. Luego pueden tener contacto con todos los que formamos parte de la federación también ahí, ¿no? Como darse cuenta de quién es quién, ¿no? ¿Qué propone Natalia? ¿Qué propuso Carlos? No sé, todos nosotros. Y luego pueden buscar nuestros correos para contactarnos. O bueno, aquí yo te dejo mis redes sociales, que también pues, estaría facilísimo tener contacto conmigo a través de WhatsApp, a través de Instagram o Facebook. Pero entonces de eso se trata. De eso se trata el modelito. No son solo 8 sesiones, como yo te decía, las cartas son 8, pero de repente en alguna podrás estacionarte unas 2 o 3 sesiones, ¿no? Si te están dando mucho material para trabajar. Y resulta interesante porque entonces justo el ejercicio que se hace es, lo pasamos, ahí me podría ayudar mi querido Ricardo, por ejemplo, que tiene cognitivo-conductual. El procesamiento, estoy tratando de explicar el procesamiento cerebral, Ricardo, en donde pasamos la experiencia de tenerla acá en la cabeza a ponerla a algo en concreto, que es en papel. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender qué estoy queriendo decir? A ver, ponlo en palabras cognitivo-conductuales. No, sí, sí. La pregunta mía es las cartas. Cuando se escribe, la persona escribe las cartas con la orientación que le damos, después hay una retroalimentación, un análisis de las cartas o simplemente es poder que descargue su emoción a través de la escritura. Se traen la carta a la terapia. Se traen la carta a la terapia y en la terapia, sí, claro, siempre respetando al paciente, ¿no? O sea, le podríamos decir, compárteme lo que tú consideres. Honestamente, muy pocas veces se han reservado información. Casi no me pasa. Casi siempre me leen la carta completa. Y entonces, cuando empiezan a leerla en voz alta,
y se van escuchando a sí mismos, conectan con la emoción, ¿no? Y ahí es donde hacemos el trabajo del ciclo de la experiencia. ¿Qué está pasando? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que extrañas? ¿No? Y entonces, pues un abrazo, pues decirle tal, o no me había dado cuenta que me estaba pasando tal. Ajá. Entonces, sí, ajá, retomamos las cartas en el proceso para justamente al ponerla en voz alta y se escuchen a sí mismos, logramos nuevamente el contacto. Y entonces la intención es completar el ciclo de la experiencia cuando llegó a ese contacto para que quede resuelto ese asunto. Ajá. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas, antes de que nos despidamos? Antes de que se me vayan a trabajar o a sus ocupaciones. ¿O ninguna? Hola, ¿Sí? ¿qué tal? Primero, Hola. excelente, me encantó la explicación, Mm. eh, muy completa. Eh, Mi consulta es, la clase, ¿nos podrán pasar el link de la clase para descargar? Esa es una pregunta. Después, el ciclo, con respecto al ciclo de la experiencia, ¿hay que tratar de activarlo o desarrollarlo en cada sesión o a lo largo de todo el proceso? En cada sesión. Naturalmente se da. Ajá. En cada sesión Ok. naturalmente se da. Por ejemplo, llegaron con la carta de lo que te tengo que reprochar es, pensaríamos que van a conectar con alguna emoción de enojo, ¿no? La sorpresa es que también pueden conectar con tristeza. Entonces llegan con lo que te tengo que reprochar es, y empiezan a leer, ajá, y entonces cuando están leyendo, ya estamos en la parte del ciclo de la experiencia de la toma de conciencia y la movilización de la energía. Siguen leyendo, y entonces de repente, ¡pum!, ya se pusieron tristes, ajá, y entonces ahí ya conectaron la emoción. Cuando conectan emoción es, hay que hacerle algo a eso, ¿no? Y entonces el terapeuta tiene que estar ahí bien atento a lo que le pasó para retomar algunas frases que nos sirvan como de espejeo para desmenuzar una vez que terminen de leer la carta, ¿no? Casi siempre, ojo, porque me ha pasado muchas veces que la misma carta luego movilizan emoción y poco a poco van hacia el desenlace de, bueno, pero a pesar de todo eso, me parece que no eres tan malo y te agradezco mucho también tal y tal, y casi se están adelantando a la siguiente carta, ¿no? Naturalmente ocurre eso. Sin embargo, cuando tú te lo traes a proceso, entonces, ok, muchas gracias, ya escuché tu carta, yo quiero retomar unas partes. Justo cuando tú dijiste esto, se movió. A ver qué onda. Y nos lo traemos ya ahí a la terapia, ¿no? En donde hacemos silla vacía, hacemos fantasía dirigida, hacemos descarga energética, a lo mejor si es una emoción como más intensa. En la fantasía dirigida podemos ir al abrazo, no sé, ¿no? O sea, tantas estrategias que podemos utilizar. Ajá. Ahí es donde hago como la combinación de todas las cosas que por ahí he estudiado, desde irme a la fonoterapia, irme a trabajo corporal o pues no lo sé. Ahí es como la estrategia que tú tengas. Ajá. Sí, respondida. Gracias, muy amable. Ujú. Hermosa explicación. Muchas gracias. No sé, Diego, o la señorita de Assam, ¿sí van a compartir la clase? No Agni, sabemos. sí, la clase se comparte luego de este fin de semana, ¿sí? Se va a estar subiendo las clases. La van a encontrar dentro de la página de la Asociación Argentina de Salud Mental, donde está la sección de capítulos. Ustedes deberán buscar el capítulo de psicología de la emergencia, resolución de conflictos, víctimas, desastres, etcétera, etcétera. Hacen doble clic y ahí adentro tienen subidas otros seminarios, ¿sí? Y va a estar subido el seminario de Dagny del día de hoy. Ujú. En el capítulo de psicología de emergencia, entonces. Resolución de conflictos, intervención en desastres, crisis, hacen doble clic, ingresan y ahí va a estar subido, junto a otro seminario, va a estar subido este último seminario, ¿sí? De Dagny, para que ustedes puedan acceder y verlo todas las veces cuando quieran, ¿sí?
Dagny, si querés también, bueno, igualmente Ujú. se está viendo en pantalla, pero si querés nombrar tus redes para que cada vez que entren al seminario también puedan ponerse en A lo contacto escuchan. con vos. Sí, está fácil. Psicóloga Dagny, mi nombre, nada más, ¿no? Psicóloga Dagny, todas las redes, así me encuentran. Facebook, Instagram, en WhatsApp, bueno, está quedando aquí el código QR, entonces sería ir a la pantalla, escanear y te da directo a mi chat. Sí soy yo, sí contesto yo mi celular. Entonces, pues bueno, aquí ya tendríamos línea directa. Puede ser que, a pesar de que muchas gracias, me están diciendo que muy clara la explicación, que bien entendido y todo, pero si un día tienes dudas con un paciente, me puedes buscar, ¿no? Sí, sí me puedes buscar. Te cuento que hago también ya supervisión de casos, entonces, pues bueno, eso es de repente luego participar en grupos, está más padre cuando es en grupo para escuchar opiniones de otros, de bueno, lo que yo observo es esto, yo me iría por acá, yo preguntaría esto, y se enriquece muchísimo. Entonces, si alguno de ustedes se anima a tener supervisión de casos, pues también lo podemos platicar, ¿va? Diego, hay que hacer supervisión de casos de psicología de emergencia. También, por supuesto, lo tenemos súper en cuenta, ya para el 2025, porque este año estamos Ya se cerrándolo, nos ya fue. con este seminario de Dagny estamos cerrando lo que es el año de las diferentes actividades de nuestro capítulo, que están invitados e invitadas a integrarlo también, ¿sí? Como les dije al comienzo, si así lo desean, envían un mail a la Asociación Argentina de Salud Mental, en el mail de administración, de contacto, que está en la página, solicitando ingresar al capítulo para ser parte también de estos seminarios, organizarlos, ser ustedes los ponentes, ¿sí? Y participar de las diferentes actividades, como les comenté, nuestras mesas en el Congreso Nacional e Internacional de todos los años, de la Asociación Argentina de Salud Mental, las jornadas intercapitulares también que son riquísimas, ¿sí? En experiencias y conocimientos, bueno, y en tomar contacto con profesionales de la magnitud de Dagny, también que estamos muy contentos y contentas hoy contar con la presencia de ella. Bueno, Dagny, tus últimas Foto. palabras. Sí, foto. Que prendan la cámara para tomarnos fotos. Ahí está. Bueno, Bueno, el que no quiera aparecer en las redes, no la prenda, porque sí la publico, la voy a publicar en la página de Facebook y así, ¿no? El que no, pues no la prenda y ahí le pongo nomás un sticker. bueno, decime Ok. si estoy presentable que yo te dejo. Diego, peínate. Peínate, por favor. Ok, ¿estamos listos? Ah, va. Uno, dos, Digan déjenme más. estrés. Estrés. Tres. En el tres. Eran en el tres, sí. Ay, me siguen prendiendo pantallas. A ver, espérenme. Porque tomé foto y siguen prendiendo pantallas. A ver, ahora acá. Hay otras chicas. ¿Listos? Entonces, uno, dos y en el tres, ¿va? Uno, dos. Lista. Anda, por ahí una chica que nos escuchó como que desde el auto. Se ve en un auto. Bueno, nuevamente agradecido en nombre del capítulo y de la Asociación Argentina de Salud Mental de contar con la presencia de ustedes un viernes al mediodía. Para nosotros son 3 horas de diferencia con vos, Dagny, ¿no? Hoy estás 3 horas Sí, más para atrás. Bueno, hoy estás 10:30. Ajá. llegando al mediodía, estás ahí a la media mañana en la colación. Nosotros ya estamos por el postre, hasta ahora un poquito Ay, más. qué rico. Este, pero bueno, agradecido nuevamente en nombre Al de la contrario. Asociación Argentina de Salud Mental y de nuestro capítulo de Psicología de la Emergencia y Resolución de Conflictos, de estar presente. También invitarlas para nuestras próximas actividades capitulares del año 2025 y como les comenté, si desean ingresar a la página de la Asociación Argentina de Salud Mental, perdón, a ver nuestra nueva propuesta de diplomados en Psicología de la Emergencia y Apoyo Humanitario, donde también está Dagny como docente, ¿sí? Junto a especialistas internacionales de Israel, Ucrania, Brasil, Ecuador, bueno, obviamente Argentina, México, Colombia, al igual que el Diplomado Universitario Internacional de Resolución de Conflictos, Negociación en Crisis y Mediación,
¿sí? Con mención en intervención preventiva en intentos de suicidio. Este año le brindamos esa mención, dado que los especialistas tienen la característica, al igual que Dagny, que no solamente somos psicólogos y psicólogas, ¿sí? Profesionales de la salud mental, sino que también somos bomberos, rescatistas, personal de seguridad, personal de rescate militar, guardaparques. Esa es una particularidad o condición muy específica de quienes somos psicólogas y psicólogos de emergencia, ¿sí? O sea, el enriquecimiento constante desde todas las perspectivas. Bueno, todo eso también lo encuentran en estos 2 diplomados: resolución de conflicto, negociación en crisis y mediación, psicología de la emergencia y apoyo humanitario, y tienen, a quienes deseen compenetrarse aún más en la lengua inglesa, el curso específico de inglés en salud mental, y el diplomado en salud mental e inteligencia artificial, que comienza el año que viene en su primera versión, con especialistas de altísimo nivel, el cual también recomiendo muchísimo. Dicho esto, Dagny, nuevamente te cedo el espacio para que brindes tu despedida. Estén en contacto con Dagny, ella brindó sus contactos. Y bueno, agradecerte de manera especial, como siempre, Dagny, tu profesionalismo, tu amistad y tu predisposición. Al contrario, Diego, muchas gracias a ti. Gracias por la confianza, por el espacio. A todos ustedes, muchas gracias los que lograron prender su cámara. Me siento más acompañada y conecto también con ustedes cuando los veo. A todos los que no pudieron prender y todos los que no se pudieron quedar y nos ven en otro momento, bueno, muchas gracias por retomar, por los oídos dispuestos, de verdad. Siempre agradezco mucho los oídos dispuestos. He pensado durante muchos años que el conocimiento de nada sirve si no lo compartimos. Entonces, algo dejó la pandemia, bendita pandemia me hace llegar a Argentina y a todos los otros países que me mencionaron, Panamá, Uruguay, no sé. Hoy estamos por allá muy suramericanos, entonces, muchas gracias por escucharme, seguimos en contacto, si tienen cualquier duda, con muchísimo gusto los puedo apoyar, incluso con bibliografía, ¿no? Si, oye, ¿y casos de este tipo tienes algo? Y ya yo te digo sí o no, sí tengo una biblioteca muy amplia, virtual, entonces con mucho gusto, seguimos en contacto, ¿va? Gracias por conectarse hoy. Bonito fin de semana a todos. Gracias, Diego, Dagny. Gracias a ustedes por estar presentes, gracias a Asociación Argentina de Salud Mental y a sus autoridades, y gracias también a Jorgelina y Camila que hacen posible esta transmisión y todas las transmisiones. Muchas gracias, buen día. Gracias, No, Susan. gracias. Bye. Gracias, Dagny. Buenas tardes. Bye. Muchas gracias. Bye.